Sí, amigos de Riduca Online, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado miércoles, en su informe a la Nación, dio a entender parte de lo que será su plan de trabajo frente al tema de la pandemia. Para ello, dio a conocer una serie de puntos y una serie de programas que se van a ejecutar en su gobierno, que busca, en este caso, hacerle frente a lo que es la economía y al tema social. Vamos a conversar con el politólogo, el amigo Richard Morales, quien está vía Zoom. Señor Morales, uno de los puntos importantes dice que es la reactivación de la micro y pequeña empresa. ¿Qué nos puede decir usted sobre este punto? Lo primero es que faltó un plan. El presidente no presentó un plan estratégico del Estado para dinamizar y diversificar las inversiones de los pequeños empresarios. Lo único que hizo fue canalizar un préstamo de los organismos financieros internacionales que va a llegar en parte a aquellos empresarios que ya tengan vínculos al sistema financiero y simplemente otorgarles préstamos que a montos irrisorios dentro del total del paquete de reactivación no va a ser una gran diferencia en la realidad de los pequeños empresarios en el país. Es decir, lo que faltó fue el plan, no simplemente plantear de que va a haber algún dinero disponible para algunos empresarios. Es muy poco dado la severidad de la situación que estamos enfrentando. Sí, usted que trata estos temas, cuando dice plan, ¿a qué nos estamos refiriendo? Faltó un plan que estableciera qué tipos de actividades económicas el Estado va a incentivar y qué tipos de facilidades va a ofrecer para eso. Y eso no implica solamente el dar dinero, sino asegurar que tú puedas, por ejemplo, crear mercados para determinadas actividades en ciertos tipos de áreas. Por decir algo, si uno quisiera dinamizar los pequeños emprendimientos en la región de Azuero, tú tuvieras que asegurar que tú creas un circuito turístico en el área y que distintos empresarios, digamos, de pequeños restaurantes, de turismo cultural, pudieran participar dentro de ese plan. Es decir, tú tienes que fijarte objetivos y dentro de esos objetivos, cómo tú puedes ofrecerles condiciones para que esas inversiones resulten. Pero solamente darle dinero a empresarios en un momento cuando el mercado está contraído y de por sí por montos que no son significativos para gran parte de los pequeños y medianos empresarios, no va a ser una enorme diferencia en el país. Y no es nuevo, no es una novedad que en Panamá hayan proyectos de capital semilla para la empresa. Por eso lo que hace falta es planificación estratégica. Él habló de recorte de salarios, tanto para él como para los ministros y otros funcionarios. Sí, esta es una medida ante todo simbólica, ¿no? Es una especie de intento de apelar a la opinión pública con una reducción de los salarios. Sabemos que dentro del presupuesto del Estado esas reducciones son insignificantes en el monto total. Es importante que lo haya hecho, es importante que los altos funcionarios se recorten sus salarios, pero este no es el grueso de los gastos del Estado. El grueso de los gastos del Estado se da ante todo en las concesiones y los contratos a empresas que lucran a costa de lo público. Ahí es donde tienen que haber los recortes, pero ahí es precisamente a donde no van a recortar porque es de donde reciben su retorno los grandes donantes de campaña, que le donan al partido y a los candidatos esperando a cambio negocios. Y el problema de fondo es ese, no tanto los salarios de las altas autoridades, aunque es importante que se lo hayan cortado innecesario, pero eso es insuficiente si no tocas esos grandes contratos que facilitan estos negocios a costa de lo público. Sí, se habla también de personas o funcionarios que tienen doble salario, sobre todo los que están en puestos de elección popular. Pero estos, o sea, esto él no se los puede quitar porque eso es una ley, tendrían que hacer una legislación nueva, ¿no? Sí, efectivamente, aunque en la medida que sean funcionarios de libre nombramiento y remoción pudieran hacerlo, si están protegidos por la carrera administrativa, no. Pero sí, faltaría una ley y más que nada eso, hacer un audito del Estado donde se puedan establecer quiénes son esos que están en cargos, que están devengando múltiples salarios. Y aquí es donde vemos que hay una diferencia entre lo que es legal
y lo que es antiético, o en todo caso corrupción, que tú puedes tener corrupción dentro de las leyes, porque a fin de cuentas las leyes las están haciendo diputados que son vulnerables a la corrupción, que son vulnerables a las mismas prácticas que conocemos, así que podemos tener leyes que están avalando corrupción dentro del Estado. Y este es un momento crucial para que podamos afrontar estas prácticas dentro del Estado y hacer una reforma del Estado. Eso es parte de lo que pudiera haberse anunciado en ese discurso, que hay una disposición a hacer una reforma integral del Estado para que sea más transparente, para que haya más rendición de cuentas, para que sepamos que los recursos se están utilizando de la mejor manera posible. Ciceo Morales, Panamá Agro Solidario, dice que es préstamos a productores y con un tiempo específico, ¿no? Bueno, más de 84 meses. Aquí vemos parte del problema nuevamente. A los agricultores se les facilita crédito como debe ser, pero si tú no entras con planificación para asegurar que la producción pueda darse, eso no va a cambiar la realidad del agro. Y esa planificación, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, identificar a dónde están esos oligopolios en la importación y comercialización de los insumos que requieren los agricultores, porque esos oligopolios especulan y no le permiten a los productores generar ganancia. Así que vas a tener a productores con acceso a crédito, como ya han tenido en gobiernos pasados, pero que no van a poder producir de forma rentable porque los oligopolios, comercializadores, intermediarios, importadores, les están obstaculizando y están acaparando toda la ganancia. Por eso es que tienes que intervenir de forma integral. Es la misma situación que con los pequeños empresarios. Si tú no intervienes para crear un mercado a donde esos pequeños empresarios agricultores pueden prosperar, se los van a seguir comiendo los grandes oligopolios sin importar que les esté ofreciendo crédito, y después van a quedar amarrados con deudas que no tienen cómo pagar. Plan Recuperando mi Barrio, nombramientos para los muchachos, para trabajos, empleos temporales. Realmente el plan se queda corto en esto, no es un plan para básicamente darle remozamiento a los multifamiliares que hay en varios de los barrios del país, y sabemos que esto es insuficiente. Esto es parte de una práctica que ya venía haciendo de todas formas grandes contratistas como Odebrecht, que contrataban a los muchachos de los barrios para que trabajen en las obras. Pero aquí, más que pintar los edificios de nuevo, tendríamos que estar hablando de un programa de inversión en infraestructura pública a gran escala, por ejemplo, en nuevos proyectos de vivienda pública, de escuelas, de hospitales, que permita dar trabajo de una forma más permanente, más estable. Parece un programa sumamente precario. Nuevamente, dado la situación en la que nos encontramos, se requiere más ambición, más audacia, más visión de parte del gobierno. Simplemente contratar temporalmente para remozar los edificios a algunos jóvenes de los barrios no va, por un lado, a darles perspectiva de futuro, ni hacer nada sobre la precariedad y exclusión que hay ahora mismo en las comunidades. Él habló también de un plan de fortalecimiento del crédito, creo que son $1.000 millones, pero esto, ¿para quién sería? Básicamente es un subsidio al sistema financiero panameño. El sistema financiero panameño mantiene su rentabilidad incluso dentro de la pandemia. Antes de la pandemia era uno de los sectores más rentables de la economía, en parte porque no depende tanto de la economía interna del país, sino de los servicios financieros que presta al mundo. Y darle ese dinero es una forma básicamente de subsidiarla para permitir que mantenga sus márgenes de ganancia. Así que todos los panameños estamos pagando las ganancias del sector financiero durante esta crisis. ¿Y cómo la estamos pagando? Con deuda. Y este es el problema de fondo de lo que él ha propuesto, que básicamente el país se está endeudando, y puede que sea inevitable que tengamos que contraer deuda en un momento crítico como este, pero esa deuda debería usarse para asegurarle sus medios de subsistencia a las personas que han perdido sus ingresos durante esta crisis, no para subsidiar las ganancias de la banca, ni tampoco para permitirle a la gran empresa que tiene la capacidad de sobrellevar una crisis de exonerarle impuestos, porque parte del plan se enfoca en la exoneración de impuestos a las grandes empresas nacionales y transnacionales, que en este momento son los que más se requiere que contribuyan al Estado para que no tengamos que depender tanto de la deuda. Oiga, bueno, hay diferentes puntos, ¿no? Estaríamos, quién sabe, hablando cuánto tiempo. Pero al final de la historia, usted me hace un resumen porque usted sí lo leyó más a fondo todo. ¿Qué le parece entonces al final
todo esto? Es un intento del gobierno de salvar un modelo de país agotado que está en una situación crítica antes de la pandemia y están utilizando la deuda pública, el presupuesto del Estado, para inyectarle fondos a las empresas, a las empresas que son pilares de ese modelo para mantenerlas a flote y tratar de asegurar de que el modelo sobreviva durante la pandemia. Así que el problema es ese, que tenemos un Estado que está comprometido con salvar a toda costa un modelo agotado de país para proteger los intereses de los poderosos, aunque eso implique sacrificar al pueblo, a los trabajadores y al país mismo. Y por eso la propuesta se sintetiza básicamente en darle dinero a los bancos, en flexibilizar el código de trabajo para que sean los trabajadores los que terminen pagando el costo de la crisis y reducirle los salarios a los trabajadores y sus beneficios. Todo lo que hace es asegurar las ganancias de esas grandes empresas. Por el otro lado, están las exoneraciones de impuestos, es decir, no cobrar impuestos. Ya somos el segundo país de la región que menos impuestos de por sí cobra, así que es muy poco lo que puedes ir más hacia abajo en eso, y proyectos de infraestructura vial, básicamente construcción de carreteras. Ese es digamos, el gran incentivo o estímulo que están ofreciendo la economía. Es un plan que no tiene visión, y no tiene visión porque no se está proponiendo las grandes transformaciones que necesita Panamá, sino simplemente tratar de salvaguardar a toda costa un modelo que ya no da más. El gran peligro es que por tratar de inyectarle todos los recursos del país, toda la deuda, terminemos hundiéndonos junto con el modelo. Oiga, ya para finalizar, entonces, entendiendo lo que usted me está señalando, como que decimos en buen panameño, al panameño entonces común y corriente, si acaso le dan $80, si acaso, se habla de una ley de moratoria que dice que no ha sido efectiva. Entonces, lo que se está salvando a su juicio sería al denominado poder económico, José Morales. Sí, efectivamente, es una ley o un plan de reactivación diseñado para beneficiar al poder económico, mientras a las grandes mayorías se le da un bono mísero que no cubre la canasta básica familiar, y una moratoria que finalmente se logró por ley, pero que igual es una moratoria donde los panameños terminan pagando los intereses acumulados, es decir, no se congela esa moratoria. Y de todas formas, queda el problema de que en la medida todas las personas que perdieron sus empleos, sus ingresos, igual van a tener que pagar esas deudas. Cuando venga enero, van a entrar en la situación difícil de que muchas personas de todas formas van a perder sus hogares, van a perder sus autos, van a quedar en mora ante la APC. Y ahí viene la situación de por qué el paquete de rescate debió adecuarse a la realidad del país, a las desigualdades. Debió plantearse de que aquellas familias más afectadas por la crisis se les permitiera la condonación de su deuda, mientras aquellos con la capacidad de recuperarse efectivamente la afrontaran cuando venga el próximo año. Por eso era importante que los recursos del Estado se utilicen para redistribuir los recursos y asegurar que se proteja a los más vulnerables, y que aquellos con más capacidad de sobrellevar la situación puedan hacerlo en la medida que tenían más ahorros, más ingresos, o son dueños de grandes empresas. Pero en vez de redistribuir para favorecer a los más vulnerables, lo que se hizo fue redistribuir de abajo hacia arriba para beneficiar al poder económico, sacrificando a los trabajadores y al pueblo. Bueno, muy interesante esta conversación, don Richard Morales. Muchas gracias, politólogo, conversando con nosotros aquí en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.